El 2 de octubre de 1968, varios grupos de élite reprimieron violentamente a un nutrido grupo de estudiantes, profesores, intelectuales, obreros y profesionistas, quienes se habían congregado en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, exigiendo respeto y la autonomía universal, liberando a los presos políticos, sin fin de represión estatal y mejores condiciones laborales. El movimiento estudiantil estalló el julio de 1968 cuando el ejército mexicano irrumpió en dos preparatorias del Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma de México. En los eventos, varios jóvenes fueron detenidos y encarcelados, por los que varias instituciones se solidarizaron y exigieron la liberación de sus compañeros y la salida inmediata de las fuerzas castrenses de los recintos educativos. Durante el año de 1968, las movilizaciones fueron adquiriendo una gran aceptación y reivindicando las causas más generales como el acceso a la educación, la democratización de los medios de comunicación, así también como el fin del acoso gubernamental y el desarrollo de las instituciones. A pocos días de la inauguración de los Juegos Olímpicos de la Ciudad de México, el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz aumentó las medidas de seguridad y el despliegue de militares en los alrededores de las sedes deportivas. Sin embargo, diversas escuelas pertenecientes al UNAM y al IPN, el Instituto Politécnico Nacional, programaron el 2 de octubre de 1968 un mitin en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco a las 5 de la tarde. Después de la intervención del primer ponente, el batallón Olimpia abrió fuego indiscriminadamente contra los manifestantes. El suceso saldó con al menos 200 muertos, aunque las cifras oficiales reportaron la muerte de 20 personas. Varias decenas de heridos y centenares de detenidos y desaparecidos. Varios cronistas aseguran que tras el tiroteo varios estudiantes fueron sometidos a diversas clases de torturas en los alrededores de las plazas. La versión oficial del gobierno de Díaz Ordaz sostuvo que el incidente había sido una conspiración por parte de los agentes radicales de ideología comunista que deseaban sabotear la inauguración de los Juegos Olímpicos. En su informe, el gobierno de 1969, Díaz Ordaz asumió íntegramente la responsabilidad ética, social, jurídica, política e historia por las decisiones federales en relación con los sucesos de Tlatelolco. Sin embargo, el mandatario jamás reconoció su culpabilidad ni existió algún tipo de proceso penal en su contra. Si bien el número de muertos jamás se determinó con exactitud, las autoridades del entonces Departamento del Distrito Federal y del Gobierno Federal defendieron una cifra que oscilaba entre los 20 y 40 fallecidos. No obstante, varios de los estudiantes que lograron sobrevivir a la masacre aseguran que el 5 de octubre de 1968 alrededor de 150 civiles habían sido masacrados. Por su parte, diversos cronistas aseguran que el asesinato en la Plaza de las Tres Culturas y sus cercanías, así como los jóvenes torturados tras la masacre, podrían sumar casi 300 fallecidos. Las cifras oficiales indican que al menos 15,000 proyectiles fueron disparados el 2 de octubre. Al operativo habían asistido 8,000 militares, 300 vehículos armados, entre tanques, autos blindados, jeeps con ametralladoras y al menos 4 unidades de élite del Estado Mayor Presidencial. Diversos análisis sostienen que el nombre de Batallón Olimpia se debe a que este grupo estaba destinado a encargarse de la seguridad de los Juegos Olímpicos. No obstante, estaba conformado por miembros del Estado Mayor Presidencial que obedecían órdenes de la Secretaría de Gobernación. Los gobiernos subsecuentes no solo mantuvieron en secreto los archivos militares de la fecha, sino que desencadenaron una guerra de bajo perfil y hicieron llamar como Guerra Sucia, en contra de los líderes del movimiento social y guerrillas urbanas durante la década de los 70, convirtiéndose esta en uno de los periodos de mayor represión en la historia mexicana. El presidente Díaz Ordaz declaró durante una entrevista como embajador de México en España sentirse muy orgulloso de haber podido ser presidente de la República y haber podido así servir a México, estando particularmente orgulloso del año de 1968 para poder servir a México en 1968 y prevenir y salvar al país, les guste o no les guste. Eso fue lo que dijo el presidente Díaz Ordaz unos años después allá en España, siendo embajador de México en España. Esto fue lo que ocurrió en 1968, la masacre de Tlatelolco, donde se asegura que al menos 300 personas entre jóvenes,
estudiantes, maestros y profesionistas fallecieron ese día, y así sin más ni más, sin decir agua va, sin averiguar, sin antes intentar la medida pacífica o la vía pacífica. Simplemente abrieron fuego contra estos estudiantes, maestros, profesionistas que solamente buscaban igualdad y buscaban la paz de alguna manera en el país, la autonomía universal y por supuesto la educación y la salida de las fuerzas castrenses de los recintos educativos. Esto ocurrió el año de 1968, un 2 de octubre, en la Plaza de las Tres Culturas, allá en la Ciudad de México. Son ya las 7 de la tarde con 53 minutos, un poco de historia de lo que ocurrió en 1968, lo que es llamada la masacre de Tlatelolco de 1968. A 50 años, 2 de octubre, no se olvida.